Bienvenidos de nuevo a este canal de la Fundación Epimeleya, que tras una pausa de carácter sabático vuelve con la segunda parte del programa que hemos titulado El misterio Arnolfini, un análisis sobre el famosísimo cuadro de Jean Van Eyck, basado, aunque no totalmente, pero sí fundamentalmente, en un pequeño ensayo del autor francés Jean-Philippe Postel titulado El affaire Arnolfini, un análisis o una investigación sobre un cuadro de Van Eyck publicado por la editorial Acantilado. En la primera parte del programa pudimos constatar que la obra contiene multiplicidad, una gran diversidad de enigmas. El primero de ellos, pues puede ser quién fue el primer propietario de la obra, o quién fue el comitente, la persona que encargó a Van Eyck la realización de este cuadro. Si conociésemos eso, quizá algunos de los enigmas que vienen a posteriori, que nos planteamos después, tendrían posiblemente una solución menos dificultosa de la que tiene en la actualidad. No conocemos, como hemos dicho, quién fue el primer propietario y solo conocemos la trayectoria del cuadro desde que está en manos de don Diego de Guevara. Don Diego de Guevara, que sirvió a los duques de Borgoña y fue también mayordomo mayor del emperador Carlos V, adquiere este cuadro, no sabemos a través de qué transacciones tampoco, ni de manos de quién lo recibe, pero sí sabemos su trayectoria desde que él lo tiene hasta que el cuadro es expoliado por los franceses y de una forma un tanto rocambolesca llega a la National Gallery en el siglo XIX, desde donde se encuentra actualmente. También decíamos que otro de los enigmas que nos plantea el cuadro es su fecha, la fecha en que el cuadro se realiza, porque si interpretamos literalmente la forma en que Jean Van Eyck rubrica la obra, no dice que la realiza o que la termina en el año 1434, sino que nos dice Johannes Van Eyck Fuitic 1434, es decir, Johann Van Eyck estuvo aquí en 1434. La forma normal de fechar la obra hubiese sido, o lo tradicional es emplear las palabras latinas fecit, es decir, lo hizo en 1434, o complevit en 1434, es decir, lo realizó, lo terminó, lo culminó en 1434, pero nos dice que él estuvo allí, es decir, que estuvo en esa escena que está representando en el año 1434. Con lo cual el cuadro puede ser posterior incluso a esa fecha y sea una pintura que rememora algo ocurrido en 1434. Eso también lo ignoramos. En cuanto al hombre y la mujer que aparecen en el cuadro, hemos seguido, sin dar muchas explicaciones, lo hicimos en la primera parte, una teoría, la teoría que se ha impuesto actualmente, la de Margaret Coster, que sostiene que estamos ante Giovanni di Nicolao Arnolfini y su esposa Constanza Trenta. Esta tesis es la que sigue también Postel en la obra que nos está sirviendo de base para este análisis. Plantea un misterio aún mayor, el hecho de que se trate de Giovanni di Nicolao y su esposa Constanza Trenta, que cuando Van Eyck estuvo en la escena en 1434, había fallecido ya hacía un año. Falleció en 1433, como queda atestiguado
por una carta que su madre dirige a su hermano, a Lorenzo de Medici, informándole de esta muerte. Que se trate o no de una muerte por parto, eso no lo sabemos. Sabemos que sí, que Giovanni di Nicolò Arnolfini no tuvo hijos. Y necesariamente, como dijimos también en la primera parte, el hecho de que la mujer presente el vientre así abultado no significa necesariamente que se trate de un embarazo. Hemos visto cómo a muchas vírgenes y mártires de la Iglesia pues se la ha representado así en la figura flamenca. Postel, digamos que sigue esta teoría, aunque si bien Margaret Coster da una explicación que tiene bastante lógica, en principio, que nos habla de un homenaje que trata de hacer en ese momento Giovanni di Nicolao de luto a su amada esposa, ya fallecida, y el cuadro sería pues eso, precisamente un homenaje. La versión que nos da Postel es bien distinta y la iremos viendo a lo largo de este programa. Como sosteníamos también en el episodio anterior, en la primera parte de este programa, titulado El misterio Arnolfini, la teoría que hemos mantenido, la de Margaret Coster y la de Jean-Philippe Postel sobre la identidad de las personas que aparecen en el cuadro, no es la única. Existen, bueno, esto es una teoría que se impone a finales de los 90. Existen otras teorías anteriores. Algunas de ellas incluso ven en este retrato, en este cuadro, un retrato del propio pintor, de Jean Van Eyck y su esposa. De Jean Van Eyck no tenemos autorretratos explícitos, aunque parece que sí es el hombre que se pintó en el hombre del turbante rojo. Y según dicen también, en la adoración del Cordero Místico aparece como uno de los jueces justos junto a su hermano. No coincide para nada el rostro de esta persona con el que vemos en el cuadro de los Arnolfini. Sí tenemos retratos de la propia mujer de Jean Van Eyck y desde luego para nada se parece al bello rostro que tenemos aquí de mujer que tenemos aquí en este cuadro. Entre las teorías que han existido, una que tuvo bastante predicamento a partir de los años 30 del pasado siglo fue la que sostuvo Erwin Panofsky, que mantenía que estábamos ante uno de los Arnolfini, tal vez uno de los más ricos Arnolfini, Giovanni di Arrigio Arnolfini, y su esposa Giovanna Senami. Se trataría el cuadro de una representación de la boda, del matrimonio que se celebra entre Giovanni d'Arriggio y su esposa Giovanna Senami, cosa que se haría, pues eso, dentro de una alcoba, en la intimidad, casi en la clandestinidad. Panofsky sostenía que las personas que se ven, los personajitos que se ven dibujados en el espejo, pues serían el sacerdote y el testigo. Esto resulta bastante extraño porque primero se trataría de un casamiento donde da la mano izquierda el hombre, un casamiento de la mano izquierda, un casamiento morganático, que solo se da cuando hay una diferencia, un desnivel de clases importante, de clases sociales. Aquí no existe tal. Giovanni Cenami es una persona también de una clase alta y de una familia prestigiosa. Con lo cual parece un poco, no parece muy, salvo que se trate, eso sí, de una representación simbólica del matrimonio que celebran entre los dos, entre este Giovanni d'Arriggio y Giovanna Cenami, pues salvo que se trate de eso, no parece que una boda entre personajes de esta relevancia, se celebre en estas circunstancias, ¿no? De intimidad. Esta tesis fue desechada, aunque hasta los años 90 más o menos se mantiene, pero fue desechada por la National Gallery, donde está el cuadro también, y nunca fue aceptada por ellos. La tesis que se mantiene hasta 1990 de la identidad de Giovanni d'Arriggio Arnolfini y Giovanna Senami, la que sostuvo Erwin Panofsky, cae porque en esa década un investigador francés de la Sorbona, Jacques Paviot, descubre en los archivos de los duques de Borgoña que
Este Giovanni de Arrillo, que este Arnolfini, quizás el más rico de los Arnolfini, comerciante de seda, en Brujas también, que mantenía, primo de Giovanni di Nicolao Arnolfini, que mantenía unas relaciones estrechas con los duques de Borgoña, pues hay unas actas matrimoniales en el archivo de los duques de Borgoña que fechan el matrimonio de este personaje en 1447. Es decir, esto se ha producido, el matrimonio se produjo 13 años después de que Van Eyck estuviera en la escena, como nos dice él mismo en el cuadro, cuando lo rubrica, y 6 años después de la muerte del propio Van Eyck, que acontece en julio del año 1441. Con lo cual, a partir de entonces, esta tesis, la de Erwin Panofsky, pues cae totalmente. Hay quien quiere salvarla pensando que, bueno, podría tratarse del hermano de este Giovanni d'Arrillo, que sería Michele Arnolfini. Lo que ocurre es que Michele Arnolfini en 1434 pues era un hombre bastante joven, posiblemente rondaba los 20 años, no era una edad en que parece que fuera la edad en que pudiera contraer matrimonio. Lo que sí apoya esa tesis es que este Michele Arnolfini se casó con una mujer de origen humilde, Elizabeth, y eso podría explicar un poco la intimidad o ese matrimonio casi en la clandestinidad, ¿no?, que parece celebrarse. Pero también se descubre que en los archivos ducales de Borgoña que el casamiento de Michele Arnolfini se produce unos años después concretamente en 1450. Es decir, cuando ya Van Eyck llevaba muerto 9 años, con lo cual pues esta tesis también es totalmente desechable. Por tanto, desechadas todas las posibilidades que se mantienen anteriormente o todas las teorías mantenidas anteriormente sobre la identidad del personaje, solo nos queda un Arnolfini en la época. Un Arnolfini que es primo de los anteriores, que es este Giovanni de Nicolao, casado, como hemos dicho, como venimos diciendo, con Constanza Trenta, familia de Lorenzo de Medici, y es la tesis que actualmente sostiene, sin duda, la National Gallery. Hay un investigador de la National Gallery, Lorne Campbell, que sostiene la teoría de que sí estamos ante el personaje masculino que se viene manteniendo como Giovanni di Nicolao Arnolfini, primo del Arnolfini de Erwin Panofsky, pero la mujer no sería Constanza Trenta, sino que sería una segunda esposa de este Arnolfini. De esta segunda esposa no existe ninguna constancia, no existe ninguna constancia documental, ni histórica, ni nada. Campbell se abona a la tesis de que no existe un embarazo y que esta segunda mujer, pues la escena que se está representando no tiene un significado especial, no tiene ningún significado de litúrgico ni de ninguna ceremonia que se lleve a cabo ni nada por el estilo, sino que simplemente es un retrato de los dos personajes sin mayor trascendencia en este sentido. Sin duda, un misterio o un enigma de gran relevancia es el del significado de la escena. Es decir, estamos ante una escena que parece, por la posición de las manos, las miradas, el tipo de vestidos, el lugar donde se lleva a cabo, que existe algún tipo de acto, de ritual o de liturgia entre las personas del cuadro. Al contrario de lo que sostiene Lorne Campbell, que piensa que se trata simplemente de una representación de dos personajes de un matrimonio sin más. Nosotros pensamos que sí, que hay algo que hay un significado que difícil desde luego de desentrañar, por eso constituye un enigma, y que se acrecienta además si tomamos en consideración que la mujer del cuadro, Constanza,
falleció un año antes a esta representación que aparece aquí. Entonces, ¿qué hacen estos personajes? ¿Qué significan sus actos? ¿Qué significan esas miradas que no se dirigen el uno al otro? Esas manos que se toman así con una cierta frialdad, esa especie de bendición o gesto con la mano derecha que hace el personaje masculino. No lo sabemos. Hay una interpretación, y aquí es donde entra, digamos, la interpretación, la originalísima interpretación de Jean-Philippe Postel en la obra que venimos reseñando, y que no deja de ser una interpretación bastante polémica, ¿no? Aunque desde luego es encantadora, por otra parte. Por ahora, fijémonos en algunos detalles y objetos que circundan a los personajes. Y lo primero que deberíamos de preguntarnos, sin duda, es si se trata de auténticos símbolos. Y en caso de que así lo fueran, ¿qué interpretación podría darse a los mismos? Si Van Eyck nos quiere revelar un enigma a través de símbolos, estos desde luego deberían de tener un significado, aunque fuese difuso, conocido al menos por los destinatarios de la obra. Vayamos ahora al calzado, a los huecos de él aparentemente dejados descuidadamente, aunque hay quien todavía saca conclusiones acerca de la forma en que están dispuestos, viéndole incluso un significado, y también a las chinelas femeninas de cuero rojo. Panofsky, como sabemos, partidario de la idea de que estamos ante la celebración de una boda en la intimidad, alude a un versículo del Éxodo en que Dios le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies, pues la tierra que pisas es sagrada. Por tanto, hombre y mujer están descalzos porque la habitación estaría consagrada por el rito nupcial que se está celebrando en ella. La tesis de Panofsky, como sabemos, ha sido superada ya por argumentos muy contundentes de mucho peso, pero desde mi punto de vista no es desechable en cuanto al hecho de que los personajes estén descalzos por encontrarse en un lugar sagrado, por mejor decir, luminoso, en el sentido de que es un lugar donde se está manifestando tal vez un poder más allá de lo humano. Eh, o tal vez no estemos en lo cierto, estemos totalmente equivocados, y aquí no haya nada simbólico, sino simplemente, y algo que parece muy lógico, de mucho sentido común, el hecho de que alguien ha subido a su alcoba procedente de la calle y lo que ha hecho como un acto ordinario y sin mayor trascendencia significativa es quitarse el calzado, los chanclos, que solo se usan en el exterior. ¿Qué decir de la hermosa lámpara de bronce dorado que pende sobre los personajes y que como un eje vertical divide el cuadro en dos, el lado del hombre y el lado de la mujer? De sus 6 veleros, solo uno contiene una vela que permanece encendida. ¿Por qué la luz, si según parece por lo que se ve a través de la ventana hay claridad de día? ¿Por qué la llama arde sobre el personaje masculino? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, se lee en el cuarto evangelio. ¿Qué significan las velas apagadas? Si buscamos el significado en un cuadro tenebrista 2 siglos posteriores al de este cuadro, la respuesta es evidente. En la cabecera de la cama hay tallada una figura con un dragón a sus pies. Por la simbología, parece tratarse de Santa Margarita de Antioquía, patrona de las embarazadas, ya que el dragón a sus pies es el atributo con el que tradicionalmente se la suele representar.
La escoba bien puede ser un hisopo empleado para rociar de agua bendita la estancia. El perro se encuentra a menudo a los pies de las estatuas yacentes de mujeres y a veces también de los niños. Simboliza la lealtad y la fe. El perro también es guía en el reino de los muertos, es un animal psicopompo. Cuando tiene un hueso entre las patas es señal de que el cuerpo está bajo la efigie, como la estatua que vemos aquí de Margarita de Flandes. Nuestro inquisitivo amigo es un Affenpinscher, una mascota propia en la época de las clases pudientes. ¿Qué decir del espejo, del famoso espejo en el que hay 10 escenas de la vida y de la pasión de Cristo? 4 de la vida caen del lado de Giovanni di Nicolao. Las 4 de la muerte y de la resurrección del lado de Constanza. Debajo, en la parte inferior central, hay otra escena y en la parte superior, la escena de la crucifixión. El espejo que Van Eyck pintó difiere un tanto de la idea originaria que tenía. La reflectografía infrarroja nos permite saber que en una primera instancia el artista dibujó un espejo ligeramente más grande, por lo menos en cuanto al marco se refiere. Gracias a esta técnica analítica podemos contemplar la silueta del aspecto que pudo haber tenido. Cabe destacar que además de un tamaño mayor, el marco iba a tener tan solo 8 segmentos en lugar de los 10 que ahora tiene y que sirvieron al pintor para dibujar escenas del Vía Crucis. Pero la parte más fascinante del espejo no es su marco, sino su reflejo. Gracias a ese recurso, Van Eyck introdujo en la pintura a otros 2 personajes que se encuentran fuera de la escena principal. Este es un claro antecedente de lo que hizo Velázquez 222 años después. ¿Quiénes son estos 2 personajes? Tal vez el propio Van Eyck contemplando la escena y alguien más, otro testigo de lo que sucedió allí en 1434. Pero fijaos bien en el espejo. Los objetos reflejados sufren una distorsión y las líneas rectas se curvan. Esto es un fenómeno comprensible si tenemos en cuenta que nos encontramos ante un espejo convexo. Incluso hay quien ha estudiado si esta distorsión obedece a los principios de la óptica, pero este tema no resulta de nuestro interés. ¿Dónde está el vivaracho perrito que aparece a los pies de los personajes? No lo busquen, no está. ¿Un descuido de Van Eyck? Mucho lo dudo. ¿Y la mujer? Por su posición, girada 3/4 sobre el hombre, debería reflejarse en el espejo una parte de su rubio cabello y de su hermoso rostro. Y sin embargo, solo aparece la toca y la parte de detrás de su atuendo. ¿Otro descuido de las leyes de la óptica por parte del autor? Mucho lo dudo. ¿Y las manos de hombre y mujer tocándose una a otra? ¿No se ven? ¿No se tocan? ¿Otro error? También es un descuido, una mancha, una suciedad, esa especie de mecha retorcida que se escapa, rodea la ropa del hombre y se disipa cerca de la ventana abierta. Decididamente, no. No podemos compartir la tesis de los errores. El mundo del espejo no refleja el mundo que está en la habitación.
Jean Manet, que era un pintor exquisito y un pintor de detalles, no pudo cometer errores que serían tan de bulto. Manet nos quiso decir algo, pero en realidad, ¿qué nos quiso decir? La escena de 1434 es imposible. Constanza ya había muerto, Constanza estaba enterrada. Sin embargo, en el espejo no aparece Constanza, aparece solo un ropaje, una vestimenta de lo que había sido Constanza. Arnolfini, el marido, no le da la mano a Constanza, tampoco hay perrito. Será tal vez que la verdad sea la que se contiene dentro del espejo y la que hay fuera del espejo en el mundo exterior no es más que una ficción, un mundo de algo que tal vez pudo ser o de algo que fue en el pasado. Para Jean-Philippe Postel, en su tesis, el cuadro representa la aparición de un espectro, el espectro de Constanza, su marido, que se halla completamente sobrecogido y que no se atreve a mirarla. Constanza, que le está demandando un juramento, una promesa, y para eso hacen el gesto de las manos, le pide a él que jure, ¿no? Tomándole la mano izquierda. Jean-Philippe Postel, para acreditar esto, o la idea que le da, visto todos los símbolos, toda la simbología del cuadro, la idea para esta tesis la basa también en un relato de Philippe Melanchthon, el teólogo protestante, el teólogo reformista del siglo XVI, contado a su vez por Gerard de Nerval, sobre la experiencia de una tía, la tía de Melanchthon, con la aparición del espectro de su marido, que le hace prestar un juramento parecido al que se daría aquí, en esta escena. Dos mujeres, dos esposas, diría Postel, están en el cuadro. Una de blanco, verde y azul, la otra evocada solo por las chinelas rojas. Una está muerta y enterrada, la otra está viva. La muerta está presente y la viva ausente. En la habitación, una mujer hace algún tiempo murió de parto y próximamente otra dará a luz. La tesis es tremendamente atractiva y está llena del más puro espíritu romántico, llegando a subyugarnos. Sin duda, el cuadro nos habla de la muerte a través de la rica simbología que presenta. Eso ya lo presintió, bueno, más que presentirlo, lo dijo Margaret Coster. Pero tal vez la explicación pueda ser otra. Tal vez pueda tratarse del homenaje que un excelente pintor de la corte hace a un amigo, un regalo, una vez que había muerto su esposa. Lo cierto es que Giovanni di Nicolao, Arnolfini, atravesó una época, según consta, atravesó una época bastante oscura, unos años después de que se realizase la pintura, y además no se le conoció ni otro matrimonio, ni otras nupcias, ni descendencia, ni más descendencia. No llegó a tener la fortuna, por ejemplo, que tuvieron sus primos, los Giovanni d'Arriggio, que estuvo en la corte, además fue un cortesano de los duques de Borgoña. Este hombre se retiró a su vida burguesa y tuvo un digno cargo hasta el final de su vida de juez de la importante comunidad italiana que existía en Brujas. Sin duda es un regalo, un hermoso regalo de un pintor a un amigo ideal, a un amigo que compartía con él pues el gusto también por el misticismo. Posiblemente Giovanni di Nicolao conservó este cuadro hasta el final de su vida, en que sus parientes, posiblemente sus primos, pues lo dieron o lo vendieron, tal vez, no lo sabemos, a don Diego de Guevara. Pero, no obstante, a pesar de estas tesis, sigue de alguna forma inquietándonos o pesando en nuestro ánimo el mundo del espejo.